Buenos días. Pues es un privilegio, un placer estar aquí con ustedes. Y tengo un lugar especial en mi corazón para el CEI. He tenido amigos a través de los años, muy buenos amigos míos que han venido a la escuela, han estudiado aquí y me han contado de la bendición que ha sido en su vida. Y como el hermano Dan dijo, pues fue hace unos meses que apenas conocí personalmente a este lugar y le dije al hermano Dan, después de predicar en la capilla, no sé cuándo fue, mayo o algo así, que vi algo diferente en los estudiantes aquí, algo diferente a que veo muchas veces. Vi su amor por la palabra de Dios, su deseo de escuchar, de aprender. Y eso me anima a mí como pastor, predicador, expositor. Pues el material que voy a compartir, como tienen ahí en su material, el plan divino. Y la tarea que nos toca es una tarea amplia y grande. Mi deseo es enseñar todo el Antiguo Testamento en 3 días. No es así exactamente. Panorama de la historia de la redención. Mi deseo, hermanos, es ayudarnos a entender cómo la palabra de Dios, la palabra que muchas veces conocemos como partes separados, pero no como una unidad, mi deseo es ayudarnos a entender cómo la Biblia funciona como un total. ¿Okay? Entonces, yo sé, mi experiencia era que yo crecí en una familia cristiana, una familia misionera toda mi vida. Escuché la Biblia predicada, enseñada. Y de una forma sí tenía un entendimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero la verdad es que para mí la Biblia era un conjunto de historias aisladas. Sí había cosas que tenían en común, algunos temas que unieron esas historias, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros de la Biblia, los personajes grandes de la Biblia. Pero no entendí cómo la palabra de Dios era realmente una sola historia que explica la historia del mundo, me explica quién es Dios, y como vamos a ver es la historia de Dios, y cómo cada parte, cada sección, cada libro, cada personaje, cada historia cabe entre una historia más grande. Entonces, mi oración es que Dios use esta conferencia y lo que les voy a compartir son cosas que he estado aprendiendo los últimos 15, 20 años que realmente han transformado mi entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar porque tenemos mucho que queremos cubrir aquí. Tenemos 8 conferencias y las conferencias serán, yo digo, más enseñanza que predicación. ¿Okay? Será como una clase, pero soy predicador y muchas veces me es difícil separar entre la enseñanza y la predicación. Entonces van a ver que me voy a meter en la predicación también de vez en cuando. Introducción, acerca de qué es la Biblia. Si alguien te preguntara, oye, este libro que tú lees, que tú predicas, que tú estudias, ¿qué es la Biblia? ¿Acerca de qué es? O sea, sé que habla de Dios y de los hombres, pero ¿qué es la Biblia? ¿Acerca de qué es? ¿Qué respuesta le daría? ¿Puede usted en unos 5, 10 minutos o en 30 minutos o una hora explicar la palabra de Dios como una historia? ¿Qué es que Dios ha estado haciendo desde Génesis 1 en toda esta historia? Y es la pregunta que tenemos esta semana. ¿Qué es la Biblia? ¿Acerca de qué es la Biblia? ¿Okay? Varias cosas que quiero decir para introducirlo. Primero, la Biblia es una historia. No es solamente una colección de historias. Entonces, la Biblia
tiene todos los elementos que tiene una historia. Si estudias la literatura, vas a aprender que cada historia tiene ciertos elementos. ¿Okay? Cada historia tiene su escenario, los personajes, un tema, una trama. ¿Okay? O sea, las historias más pequeñas tienen esos elementos. También las tramas de las historias tienen una situación inicial, siempre hay un problema, un conflicto ahí que en la historia da movimiento a la historia. Tiene una acción creciente que todo llega luego a una crisis, una clímax. Entonces, la Biblia tiene muchas historias y cada historia tiene todos los elementos de una historia buena, pero la Biblia misma tiene todos esos elementos. Tiene una trama, tiene sus personajes principales, sus protagonistas, etc. Entonces, lo que queremos hacer es entender cómo la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, cómo funciona como una historia. ¿Y por qué importa? ¿Por qué es importante entender la historia de la Biblia? ¿Por qué tenemos que entender cómo todo se conecta? Bueno, varias razones. Primero, porque para entender la Biblia como una historia, cambia la forma en que leemos la Biblia y las partes de la Biblia. Para muchas personas la Biblia es nada más es como un diccionario, algo así, es como una enciclopedia que básicamente tiene una lista de cosas que debemos hacer. Pero Dios no nos dio la Biblia de esa forma, ¿verdad? O sea, no bajó desde el cielo un libro que es como un diccionario. Y si queremos saber qué dice Dios sobre el amor, pues ya buscamos. Amor, M-O-R. Okay, ¿qué quiere decir Dios sobre? No es así. Para enseñarnos todo lo que Dios quiere enseñarnos, y Pablo habla de todo el consejo de Dios. Para entender todo el consejo de Dios, tenemos que entenderlo como una historia, porque así nos comunicó Dios su revelación. Entonces, para entender la Biblia, tenemos que entender la historia. Hermanos, también para conocer y entender a Dios, tenemos que entender y conocer su historia. O sea, yo puedo introducirme, puedo darles algunos detalles de mi vida, que estoy casado, tengo mi esposa de 20 años, 5 hijos, vivo en Oaxaca, soy de Texas. Pero por saber esos pocos detalles, realmente no me conocen. Lo que necesitan para realmente conocerme es aprender mi historia. ¿Quién es Aaron Gibson? ¿De dónde viene? ¿Qué es su trasfondo? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué es su relación con Dios? Y lo más que entiendes mi historia personal, lo más vas a conocerme. Entonces, para conocer a Dios, tienes que entender y conocer su historia. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es el plan que Él tiene? No podemos tener una relación personal con Dios si no entendemos algo de la historia de Dios. También para entender las historias individuales de la Biblia, tenemos que entender la historia grande en que se encuentran estas historias. ¿Okay? Si yo abro un libro de ficción, vamos a decir El Señor de los Anillos, y abro a página 543 y leo un párrafo, una sección, quizá voy a entender algunas cosas de lo que está pasando en ese momento. Pero fuera del contexto de la trama de todo el libro, no voy a entender la importancia de esa historia, no voy a saber quiénes son los personajes, no voy a saber por qué el autor incluyó ese detalle, esa historia en el libro. Y así es la Biblia. O sea, yo puedo leer la historia de José o de David y Goliat y entender algo del punto que Dios me quiere comunicar, pero fuera de su contexto en la historia de la redención, realmente no puedo entender lo que Dios me quiere comunicar a través de la historia de Goliat. No voy a entender por qué escogió Dios incluir esa historia. O sea, hay miles de historias, miles de cosas que pasaron en el tiempo del Antiguo Testamento que no fueron incluidos en la Biblia. Entonces, cada historia se incluyó, bajo de la inspiración del Espíritu Santo,
como parte de lo que podemos llamar la metanarrativa. ¿Okay? Es una palabra grande que simplemente habla de la gran historia en el cual se encuentran todas las historias individuales. Entonces, hermanos, para interpretar bien la palabra de Dios, para predicar, para exponer, para aplicar la palabra de Dios y las historias, las secciones de la palabra a nuestra vida, tenemos que entender cómo caben esas historias en la gran historia. Su significado no se encuentra solamente en esa mera historia. Su significado se encuentra en su lugar en la historia más amplia. ¿Okay? También, hermanos, para entender y comunicar bien el Evangelio, tenemos que entender la metanarrativa de la Biblia. La historia de lo que pasó en la cruz es parte de esta historia. Si no entendemos lo que pasó, por ejemplo, en Génesis 1 al 3, que vamos a ver hoy, no vamos a entender la cruz. Entonces, el Evangelio no empieza así. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. O si tú crees en Cristo, puedes ir al cielo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es una historia. ¿Cómo empezó el libro de Marcos? Principio del Evangelio. Y luego cuenta, ¿qué? Una historia, la historia de Juan el Bautista, de Jesús. Entonces, el Evangelio se entiende solamente en la historia que tenemos en la Biblia. Entonces, es muy importante entender la metanarrativa de la historia. Okay, número 2. Esta historia, la Biblia, es la historia de Dios. La Biblia tiene muchos personajes, muchas personas importantes. Podemos pensar en David, Daniel, ¿verdad? Abraham, también naciones como el pueblo de Israel. Pero el protagonista, el personaje principal de la historia es Dios. Si yo leo las historias pensando que el héroe de esas historias son Moisés, Abraham y David, no voy a entender la historia, porque la historia es la historia de Dios. Finalmente es lo que Él está haciendo. La historia de la Biblia es acerca de lo que Dios ha estado haciendo en la historia humana. Él es el personaje principal. Y podemos decir que al final de cuentas la historia de la Biblia es la historia de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hemos usado la Biblia y sacado definiciones de la gracia de Dios como favor inmerecido. Pero es más que eso. Cuando leemos la Biblia podemos ver que la gracia incluye poder para ayudarnos a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Yo creo que una definición buena de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es Dios ayudando a las personas, Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Desde el principio, la historia de la Biblia es la historia de Dios obrando y Dios trabajando, haciendo por personas lo que ellos mismos no pueden hacer por sí mismos. Y ahí se manifiesta la gracia, el poder de Dios. Y vamos a ver desde el principio, desde Edén, un ambiente perfecto, una pareja perfecta, sin pecado. En ese momento, teniendo todos los recursos de la creación, ellos necesitan la gracia de Dios. Hay cosas que ellos mismos solos no pueden hacer y necesitan la gracia de Dios en su vida. Entonces, la historia de la Biblia es la historia desde el principio hasta el fin, es la historia de Dios, trabajando de parte de personas débiles, personas imperfectas, personas incapaces de lograr las metas y los planes y obedecer los mandamientos de Dios. Número 3, la Biblia es acerca del reino de Dios. Es la historia de Dios y si hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Cómo podemos resumir todo que Dios está haciendo, todos los planes de Dios en el mundo? En creación, en redención y todo que viene entre esas dos cosas. Y mi proposición es que la historia de la Biblia es la historia de Dios estableciendo su reino. ¿Okay? Dios estableciendo su reino.
Cuando pensamos en ese tema del reino, podemos hacer la pregunta, ¿en qué consiste un reino? ¿Okay? ¿Qué son los elementos básicos de un reino? Bueno, primeramente, ¿qué tenemos en un reino? Siempre hay un ¿qué? Un rey. ¿Okay? Entonces, la historia de la Biblia, la historia del reino de Dios, otra vez, es la historia de Dios que es el rey. La Biblia presenta a Dios en muchas maneras. Padre, pastor, etcétera. Pero la metáfora favorita de la Biblia para hablar de Dios es rey. Además, cada reino tiene ¿qué? No solamente un rey, sino ¿qué? Un pueblo, gente, ¿verdad? Dios reina sobre, el rey reina sobre gente. ¿Okay? Entonces, el segundo elemento es gente, personas. Pero todavía hay un tercer elemento, ¿qué es? Un rey, su pueblo y ¿qué más? El lugar, un lugar donde Él gobierna, sobre el cual Él gobierna. Entonces, cuando yo hablo del reino de Dios, estoy hablando de tres elementos y ahí tienen los tres espacios. Dios, su pueblo en su lugar. Dios, su pueblo en su lugar. No soy artista, perdón, pero Dios, su pueblo en su lugar. La historia de la Biblia es la historia de esos tres elementos. Dios se presenta a través de la historia, conocemos a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? En toda la Biblia, desde Génesis 1, el trabajo de Dios es, Dios está formando un pueblo. Está tomando un grupo de personas que lo aman, que lo sirven, que lo obedecen como su pueblo. Dios, su pueblo, y Dios, otra vez, desde Génesis 1, Dios los está poniendo en un lugar que Él ha preparado donde ellos pueden vivir y servir en su presencia en comunión perfecta con Él, sirviéndolo, amándolo y obedeciéndolo. Dios, su pueblo en su lugar. Y el refrán que encontramos vez tras vez tras vez en la historia de la Biblia es, yo seré su Dios, ¿verdad? Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Dios, su pueblo en su lugar. La Biblia empieza así, en un momento vamos a ver cómo la Biblia termina así. Muy bien. Número 4, la Biblia es acerca de Jesús, que es también el Rey. Espero que ustedes tienen conmigo esta convicción básica. La Biblia es la historia de Jesús. ¿Cómo es que Dios establece su reino? Lo hace a través de alguien que Él ha levantado para ser su rey representante, su rey mediador, que va a gobernar el reino de Dios. Y toda la Biblia confirma eso. Lucas 24, 27, Jesús está hablando, dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Toda la Biblia es acerca de Jesús. Debemos poder encontrar a Jesús en los primeros capítulos de Génesis. Y ahí podemos ver algo. En esta hora vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo para levantar a esta persona para ser nuestro rey, para reinar sobre y establecer el reino de Dios. Y cuando ya salimos del Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento representa a Jesús como el rey. Primer versículo, ¿verdad? Genealogía de Jesucristo. Cristo es Mesías, rey ungido, el hijo de Abraham, el hijo de David, el rey David. ¿Y qué son las primeras palabras que salen de su boca? El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey ha llegado. Con la llegada del rey se ha comenzado el reino de Dios. Entonces, su mensajero Juan el Bautista también llega anunciando la llegada del reino porque el rey ha llegado. Y eso nos lleva al clímax del plan de Dios, que empezó, como vamos a ver en Génesis 3:15, cuando Él por primera vez prometió un día levantar a ese rey. Muy bien, objetivos de esta conferencia rápidamente.
entender la trama de la historia de la Biblia, quiero que puedan en unos minutos hacer un recorrido rápido de la Biblia, de la historia. ¿Okay? Entender las metas y el propósito de la historia. ¿Qué es lo que está pasando cuando leemos una historia, un evento? ¿Qué está detrás de ese evento? ¿Qué está dando a ese evento movimiento? ¿Okay? ¿Qué son las metas de Dios en las historias? Entender, número 3, los temas principales de la historia bíblica. Voy a estar enseñándoles palabras, frases importantes como Dios, su pueblo, su lugar, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, moraré entre ellos. Son temas que voy a estar explicando y luego repitiendo mientras vayamos por la historia, pasemos por la historia. Número 4, entender cómo la promesa del Rey y Salvador venidero se desarrolla y se cumple en la historia bíblica. Encontramos la primera promesa de Él en Génesis 3, pero a través de la historia aprendemos más cosas, recibimos más detalles sobre quién será, sobre lo que será su obra y su trabajo, y la historia desarrolla la identidad de ese Rey venidero. Entonces vamos a entender el flujo de esa revelación en la Biblia. Número 5, entender cómo los dos testamentos de la Biblia funcionan como una unidad. ¿Okay? Y el viernes, primero Dios, en la última conferencia, voy a tratar de ir al Nuevo Testamento y destacar algunas cosas que nos van a ayudar a entender cómo funcionan los dos testamentos juntos. Número 6, entender lo que significa vivir la vida de fe en relación con nuestro Creador y Salvador. Dios nos creó y nos salvó para vivir en comunión con nosotros, en su presencia, con una relación íntima y estrecha. Entonces, ¿qué significa vivir en la presencia de Dios? ¿Qué significa andar y vivir en la fe en una relación con Él? Y la historia nos va a ayudar a entender eso. Número 7, crecer en nuestro amor por Dios. ¿Qué es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? El deseo de Dios no es solamente que tengamos cabezas llenas de información y que podamos ir por todo el mundo compartiendo esa información que hemos recibido. No, el deseo de Dios es que esa información, ese conocimiento de la Biblia baje ¿a dónde? A nuestro corazón y crea y forma en nosotros amor, pasión, afectos para nuestro Dios. Entonces, mi deseo para mi vida es estudiar este libro y esta historia y entender la historia mejor para conocer y amar y servir más a mi Dios. Y eso nos lleva al último punto, número 8, es la adoración. La adoración. Hermanos, si lo que aprendemos en estas conferencias no resulta en una vida de adoración, si no nos hacen esas conferencias adoradores mejores, es una pérdida de tiempo. En Romanos 11, Pablo termina una sección donde él explica el gran plan de Dios. Y después de explicar eso, cuando él llega al final de esa explicación, aquí tenemos en Romanos 11, versículos 33 al 36, de una manera, ¿qué es la palabra? Espontánea, erupte él en adoración. Mira lo que dice Pablo después de describir el plan de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Increíble, Pablo dice. Ni lo puedo entender. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿de dónde vino todo eso? De Dios, de su mente, de su sabiduría. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él
de Él. O sea, Él es la fuente de Él. ¿Y qué más? Por Él. Él es la fuente, el origen de todo. Todo pasa a través de Él y todo es para Él, para su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entender y conocer a Dios, entender su historia debe causar adoración en nuestro corazón. Porque ahora entendemos mejor que antes, primero Dios, que todo es de Él, por Él y para Él. Es su gracia, es Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, trabajando de Él, por Él y para Él. ¿Ok? Eso fue introducción.